Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Si eres nuevo por acá y no vienes de nuestro canal principal, este que está aquí, pues yo me llamo Jorge y hoy te voy a estar hablando de los nuevos automóviles que están vendiendo en los concesionarios de Cuba. Sí, para que veas los precios, las dos marcas que están viniendo, bueno, no sé si son dos o son tres, en fin. Al final vamos a caer en los precios de los Mercedes-Benz, que ya saben que han sido tema de polémica por los comerciales que se han hecho. De hecho, ya les estuve hablando de eso en un video anterior, pero todavía no había el catálogo de automóviles que hay ahora. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a empezar ya. La empresa estatal china Dongfeng Motor Corporation ha dado a conocer el catálogo de autos disponibles para la venta en Cuba este año. Los precios de los autos Dongfeng en Cuba para 2025 rondan entre los 15.900 euros, unos 21.010 dólares, y los 34.100 euros, unos 37.500 dólares. Los 18 tipos de vehículos a la venta incluyen 8 de gasolina, 6 eléctricos, 2 de diésel y 2 híbridos. Miren ustedes qué interesante, ya esta marca china parece que ni siquiera quiere dólares, parece que quieren euros. Y más adelante vamos a ver los métodos de pago. Bueno, aquí les muestro el listado de precios. Tienen aproximadamente 18 productos. Bueno, productos, vehículos, según este listado que está acá. Si todos están ahí, bueno, yo me imagino que siendo de China, imagino que haya un poco más de eficiencia acá y que todo lo que se promete esté en venta. Y me parece interesante que los autos eléctricos... Les decía que veo un poco raro que los autos eléctricos, que es lo que se está tratando de impulsar a nivel mundial, algo que va a cambiar ahora, menos en Estados Unidos, cuesten más caros que los de combustión. Yo siempre pendiente a los comentarios de ustedes para saber por qué está pasando esto, pero no me quiero salir más del tema. Vamos a regresar a los automóviles, que es lo que nos compete en el día de hoy. Huge híbrido 28.900, Box 01 EV 330 kilómetros 19.900, Box 01 EV 430 kilómetros 21.900. Y aquí pueden ver las fotos. Aquí hay más fotos de los automóviles que se están vendiendo. Bueno, yo quiero que ustedes me digan si en sus países venden esa marca china. Déjenme saber, y si conocen los precios, si está bien, si está mal, en comparación con lo que ustedes ven en sus países, si está más caro, más barato, déjenme saber en los comentarios. Ya saben que en Cuba todo este nuevo movimiento de venderle automóviles a la gente, a que lo pueda comprar, claramente. Esto es nuevo. En Cuba siempre el transporte ha estado bastante restringido. Todos conocen que no se podía ni siquiera importar automóviles, que ya se puede. Y de hecho, para las personas que están cumpliendo misión fuera de Cuba, ahora tienen una facilidad que les voy a decir también en este video. Fundada en 1969 en la ciudad china de Wuhan, la misma donde se originó el COVID-19, inicialmente la empresa Dongfeng se centró en la producción de vehículos comerciales, incluyendo camiones y autobuses, para satisfacer las necesidades industriales y militares de China. Con el tiempo, expandió su línea de productos para incluir automóviles de pasajeros y repuestos, consolidándose como uno de los principales fabricantes de automóviles del gigante asiático. Dongfeng ha establecido una presencia significativa en Cuba, principalmente a través de la incorporación de sus vehículos en el sector de alquiler de automóviles. Miren qué interesante. Además de Dongfeng, la alemana Mercedes-Benz y la italiana Finauto International Ltd, distribuidora oficial de marcas como Kia y SsangYong en Cuba, han publicado listas actualizadas de los vehículos a la venta en Cuba para este año. En el nuevo marco normativo incluye disposiciones como reducción de márgenes comerciales al 20% para las entidades estatales, aranceles preferenciales del 10% para vehículos eléctricos y de bajo consumo, mientras que los de combustión interna enfrentan tasas de hasta el 30%, incentivos para la incorporación de vehículos eléctricos y desarrollo de infraestructura de carga, posibilidad de transferencia de vehículos entre personas naturales y jurídicas. Dos cosas aquí. Lo primero es que ¿de qué corriente se van a alimentar esos vehículos eléctricos? Me surge una duda, porque hay una situación un poco más favorable en La Habana que la que hay en otras provincias. Es muy diferente, totalmente. Ustedes saben que siempre otras provincias han pasado trabajo y han vivido apagones intensos para que en La Habana no se vaya la corriente. La segunda cuestión aquí
es que durante más de 50 años estuvo prohibido el traspaso de propiedades de automóviles. Muchas restricciones diciendo que era para controlar y para vivir mejor. Además, se prioriza la comercialización de vehículos usados provenientes del turismo en moneda nacional. O sea, la venta en moneda nacional. Aunque esos precios también sean determinados en función del mercado secundario. ¿Cómo se puede pagar los autos Dongfeng en Cuba? Esta es una pregunta interesante. El método de pago para los autos Dongfeng en Cuba es por transferencia internacional. Esto implica que los compradores deben tener acceso a una cuenta bancaria internacional para poder realizar la transacción. Bueno, ¿y a dónde va ese dinero? Por otra parte, saben que Mercedes-Benz, que tiene un concesionario, que ya hicimos un video anterior aquí poniendo el comercial que hizo Héctor González, me parece que es el comentarista deportivo que vive más fuera de Cuba que en Cuba, lo que está bien, está genial eso. Y fue un tema bastante polémico en redes sociales, ¿no? De cómo se le hace promoción a productos y servicios que la mayoría de la población cubana no puede acceder por sus bajos salarios. Cubanos saturan las citas para comprar autos en dólares en la tienda de Mercedes-Benz. Desde su apertura para contrataciones el pasado 9 de enero en la oficina de Mercedes-Benz en la isla se registró una demanda abrumadora de clientes interesados por adquirir vehículos de la marca bajo el nuevo decreto 119 de 2024 que permite la compra de autos en dólares a personas naturales en Cuba. Miren qué interesante, saturación. La oficina comercial de La Habana destacó en Facebook que la alta demanda ha generado una saturación de citas, dejando a muchos interesados en lista de espera para ser atendidos. Bueno, caballero, estoy aquí, acabo de comprarme un carro. Bueno, compré no, esa es mi esposa. Acuérdate que el mío es del seguro que no ha llegado. Quiero decírselo a mi enemigo número uno. Para ti, cuando tú veas esto, me compré el carro, ¿para qué? Cuando tú veas ¿Qué tú haces aquí? que estás aquí, yo tengo que saber lo que hace mi enemigo para tenerlo bien de cerca. ¿Tú te compraste un carro? O yo me voy a comprar otro también. Oye, que no pongo una, compadre. Bueno. La empresa emitió un comunicado agradeciendo a los cubanos por la confianza y dijo que el proceso de contratación se está llevando a cabo de manera ordenada, pero que con alta acumulación de registros. Y aquí tienen el comunicado de Facebook, donde dejan los teléfonos y todo. Miren qué bien. MCV Comercial, pues esto es una empresa mixta. La empresa indicó que aunque no todos los modelos están disponibles actualmente en la plaza, se están realizando importaciones continuas para satisfacer la creciente demanda. Los vehículos estarán disponibles para su contratación en cuanto lleguen al país. Y según una publicación reciente de la compañía, los precios van desde $51,000 hasta los $190,000. El jueves la firma celebró la venta de su primer automóvil a un cliente particular de Cuba y compartió el momento en que se firmó el primer contrato con un cliente cubano. Y es este video que están viendo. El proceso de compra lo considero espectacular. Me enteré por las redes sociales, publicación de la red por Facebook, la Mercedes, y contacté con el comercial de venta y desde que contacté hasta atención superior, todo muy rápido, todo muy bien. Llegué a las 9 menos cuarto de la mañana y miré son las 10 y ya terminamos con todo el proceso. Esto que ven a continuación son los modelos de Mercedes-Benz. Yo estuve averiguando un poco en internet y lo cierto es que según los datos que obtuve son modelos recientes, no son modelos de hace 3 años ni hace 2 años, que a lo mejor yo estoy equivocado, fíjense. Pero es que no sé, la información que veo aquí sobre los modelos no es muy amplia como para hacer una búsqueda correcta. Aún así les comento los resultados de mi búsqueda. Bueno, todo esto son los modelos que están en el catálogo. De verdad que está caro. Pero bueno, Mercedes también es una marca cara. Y pensar que con $51,000 aquí se compra una buena casa. Claro, una buena casa donde por supuesto que va a haber problemas con la corriente, va a haber problemas con la electricidad, con el gas, pero bueno, en fin. Sobre los cubanos que están de misión en el exterior, lo que salió nuevo es que van a tener la posibilidad de importar un vehículo de gama baja. Lo pueden importar.
No se habla sobre los precios de importación. Me imagino que tengan que acomodarse a las tarifas que tienen las importadoras cubanas, que hay un grupo de empresas que se dedican a esto. Aún así, no creo que un trabajador internacionalista gane lo suficiente como para comprarse un automóvil, a no ser que lleve más de 10 años trabajando fuera de Cuba. No sé. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Lo cierto es que realmente ha habido un cambio y es que se están vendiendo automóviles. Quizás la búsqueda que yo hice con los Mercedes, que fue lo que busqué yo, me da que los precios que se venden aquí son más o menos similares a los que se venden afuera. Aquí un tilín más caro. Si bien es cierto que el cubano de a pie no puede acceder a esto, imagínense ustedes cuánto tiempo hace falta para comprarse el Mercedes más barato. No nos vamos a ir por los Mercedes, vamos a irnos por los autos chinos. Un salario de un médico, que son aproximadamente, vamos a poner que el médico está cobrando 6.500 pesos. Que no, ese no es el salario base de un médico, vamos a estar claros. Pero bueno, vamos a ponerle 6.500, vamos a ser generosos. Entre 345 que está el dólar a la fecha que se está haciendo este video, un médico está cobrando $18.84. Mírenlo aquí. Es lo que cobra un médico. Entonces, si sacamos la cuenta, un auto que le cueste $20.000 entre 19, vamos a ponerle 19, vamos a redondear esto, tendría que trabajar 1000 meses para comprarse ese automóvil sin gastar nada. 1000 meses entre 12, no puedo creer esto, ay Dios mío, 1052 meses entre 12 son 87 años. Dios, 87 años para comprarse un automóvil de $20.000. Bueno, yo les digo a ustedes, si hay algo que es exacto es la matemática. La matemática es una cosa, es una ciencia exacta. Y yo creo que no hay nada en la vida que no se pueda calcular con números. Familia, esto es lo que hay. Quería compartir esto con ustedes para que vieran los nuevos automóviles que se están vendiendo en Cuba. Si bien es cierto que el cubano común no puede acceder a esto, hay que reconocer que al menos ya se están vendiendo carros en Cuba. No cabe duda que Cuba necesita muchos cambios. Cambios que definitivamente contribuyan a la mejoría del cubano de a pie, pero no solamente a eso, también las carreteras. Porque ¿de qué vale comprarse un automóvil nuevo si ese auto va a estar rodando por las carreteras cubanas donde hay tantos accidentes como este lamentable accidente que acaba de ocurrir en Cuba? Una tragedia en todo el sentido de la palabra. El último informe que yo vi sobre el número de fallecidos ya iba por 6. Puede que durante la edición de este video sean más, lamentablemente, y verán reflejado el número en la pantalla. Familia, nada, no quiero alargar más esto, sé que tengo otros temas pendientes con ustedes, no se preocupen que yo les voy a hacer esos videos. Así que si este les pareció interesante la información que les acabo de dar, dejen un like, compartan este video con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por aquí abajo por alguno de estos dos lugares y también pasen por mi canal principal. Nos vemos en otro video muy pronto.